Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Sánchez, psicólogo, y tengo la oportunidad de participar hoy en este conversatorio. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos y todas, los que nos acompañan el día de la noche en este Zoom o conversatorio que tuvo el tema que va a desarrollar este equipo de terapeutas, que ya se la voy a presentar. Una mirada familiar a la separación con niños pequeños, entre paréntesis, menores de 10 años. Tendremos la posibilidad de desarrollar este tema con un tremendo equipo de psicólogas y terapeutas, miembros activas del Instituto Chileno de Terapia Familiar y que además son parte del equipo de la Unidad de Terapia Familiar en Proceso de Separación y Ensamblaje. Claudia Cáceres, Antonia Reyes, Valeria Barría y Carolina Gana. Este conversatorio, junto con muchas otras actividades del Instituto, se enmarcan en la conmemoración de sus 40 años de vida. 40 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia y la formación de terapeutas a lo largo de todo Chile. Agradecemos especialmente el interés que ha tenido este conversatorio y aprovecho de comentarles que este quedará grabado y estará disponible en el canal de YouTube del Instituto en un par de días más. Les comento que recibimos muchas preguntas y comentarios durante el proceso de inscripción de los participantes, algunas de las cuales pueden estar ya incorporadas en la conversación que vamos a desarrollar a continuación. Sin embargo, siempre es difícil abordarlas todas en un espacio tan acotado a tiempo. De todos modos, adicionalmente a eso, pueden ir aportando en el mismo chat de este conversatorio en el Zoom con preguntas o comentarios que pueden ir surgiendo para poder recoger algunos de ellos, pero desde ya les pedimos comprensión porque será difícil poder absorberlas todas. Así que, dicho eso, muchas gracias y iniciamos este conversatorio. Y quizás lo primero sería entender un poquitito cómo surge la idea de este conversatorio, a propósito del título que este conversatorio tiene. Claudia, no sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Primero, también es un gusto que estemos nosotros, somos 4 de un equipo de 8, eh, pero claro, entre los participantes ahí estamos con el resto del equipo que también ha participado de la conversación respecto a este tema. Surgió en realidad en la línea de los conversatorios, nos invitaron a hablar de separación focalizada en este grupo, en los grupos de los niños pequeños. Y nos pareció realmente interesante, porque nosotros llevamos un equipo que lleva más de 20 años trabajando en separación, también en familias ensambladas, y como desde la terapia familiar, que es bien importante eso, porque nuestra mirada y lo que vamos a conversar tiene que ver con la experiencia de trabajo en familias que los padres, en algún minuto la pareja ha dejado de ser pareja, y trabajamos con estas familias en distintas etapas de la separación, parejas que recién se están separando o que se han separado ya algunos años, con distintos tipos de separación. Después vamos a hablar un poco más de eso, que no da lo mismo qué tipo de separación sea, pero en ese contexto hemos trabajado con familias, con niños chicos, con adolescentes, con preescolares, incluso hoy día harto con familias con hijos adultos que consultan, porque hoy día la separación, si bien sigue siendo más frecuente en el grupo de los niños pequeños, se ha alargado y hay familias que la pareja se separa en edad muy avanzada de los hijos. Muchas veces los hijos ni siquiera viven ya con ellos. Entonces, como terapeutas familiares abarcamos todo eso como familias en proceso de separación. Entonces nos pareció especialmente importante poner el foco y nos ayudó también a pensar y a conversar más específicamente en lo que ocurre con los niños pequeños. Y a propósito de eso, cuando hablan de los niños pequeños y hablan de esta particularidad de estos niños menores de 10 años, como para ponerlo en un grupo, digamos, quizás para partir un poco de introducirnos en el tema, ¿qué particularidades tiene la separación cuando hay niños pequeños de estas características, de estas edades? ¿Vale? Lo más importante ahí es que se produce una necesidad, más incluso que en otras etapas del desarrollo, de reorganización de la familia y del concepto de familia, manteniéndolo a pesar de vivir separados, porque como los niños son chicos, se necesita mucha coordinación entre los padres todavía. Ya, ok. El nivel de dependencia que tienen. El nivel de dependencia de los niños y el nivel de fragilidad, ¿no?
y de necesidad de tantas cosas que ellos todavía no pueden expresar bien muchas veces, y que son los padres los que necesitan tener la capacidad de leerlos, de ponerse en el lugar de ellos, de postergar las propias necesidades como adultos o como ex cónyuges. Muchas veces el conflicto que los ha llevado a la separación se mantiene tan presente que es bien fácil dejar de ver la necesidad de los niños. No. Es más, hay veces que se pelea por los niños, pero la verdad es que la motivación está desde el adulto, no fijándose realmente en lo que ese niño necesita en ese momento. Mencionaste la palabra postergación, a propósito probablemente de los adultos que se separan. Con niños pequeños, ¿esa postergación es mayor que en otras etapas, cuando tienen hijos en otras etapas del ciclo vital? Postergación De lo personal, me refiero. de los padres, sí. Probablemente sí, porque los niños necesitan más cosas en esa etapa que un adolescente, ¿no? Además, el adolescente se va a expresar para bien y para mal, pero él va a sacar su voz y va a necesitar menos cosas que el cuidado permanente que necesitan los niños chicos. Vale. Que yo diría que cuando hablamos de las particularidades, yo creo que hay dos situaciones que a nosotros nos han hecho reflexionar como dos temas como relevantes que quisiéramos poner. Uno es que los niños, todos somos sensibles a los climas emocionales, sobre todo en un proceso de separación, que es un proceso difícil para todos los miembros de una familia. O sea, de distintas maneras, pero todos están pasando por una situación difícil que implica estrés, que implica desestructuración, que implica conflicto, que hay muchas cosas inciertas y que hay que empezar a organizar. Pero particularmente los niños más pequeños son excesivamente sensibles a los climas emocionales. Y esa sensibilidad emocional tiene mucho que ver con la etapa de desarrollo en que están. Ellos están en una etapa de pleno desarrollo en todos los ámbitos, neurológico, cognitivo, afectivo, social. Entonces, en alguna parte, el cómo se lleven a cabo, en qué contexto se lleva a cabo ese proceso de separación, va a incidir en sus procesos de desarrollo de una manera súper significativa. Y es una etapa en donde particularmente es de suma importancia que existan lógicas colaborativas, porque los niños están es un cerebro mucho más permeable a la experiencia. Entonces, están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad frente a los cambios y las experiencias que van absorbiendo de ese entorno y de cómo se ve ese entorno. Tal vez ayuda también el concepto del desarrollo así de periodos críticos. No en términos de crisis, sino que periodos críticos donde los niños son especialmente vulnerables al medio en el que están expuestos. Entonces, la primera infancia, o sea, esta edad en la que estamos hablando, y en los niños pequeños, es un periodo muy crítico. Lo que ocurra en ese tiempo para ellos va a tener un impacto relevante en el desarrollo. Y hay algo de lo que conversábamos también importante en términos de la particularidad, la prevención y generar buenos climas para su desarrollo es esencial. Es esencial. Bueno. Ahora, en ese sentido, es como, bueno, el proceso de separación en sí siempre va a ser difícil. Sí. Pero quizás con niños menores, y esto para entender un poco cómo funciona, digamos, como que de alguna manera le cae una responsabilidad todavía mayor a esa pareja que se está separando. En algún punto, quiero decir, porque son niños que de alguna manera va a marcar parte importante de lo que van a hacer como adultos. Pero, y además, porque los niños chicos son mucho más dependientes de esos adultos. Si los adultos lo hacen bien, el impacto que eso va a tener va a ser muy relevante, y si lo hacen mal o no suficientemente bien, también va a tener mucho impacto. Bueno, eso nos permite poner
al tiro un tema muy relevante, que es el tema de que no todas las separaciones son iguales. Que hay separaciones que se llevan mejor, los padres lo llevan mejor, que otros que tienen más dificultades para hacerlo por distintas razones. Las separaciones, si bien todas son difíciles, hay separaciones que cursan de una manera que van siendo progresivamente más favorables. Ya. Y eso va a tener un impacto en cómo se organizan. ¿Qué caracteriza esas relaciones o sea, esa evolución que va siendo más favorable? Bueno, nosotros hablamos, básicamente lo separamos en dos grandes tipos de separaciones, que son dos evoluciones de la separación. Hablamos de separaciones colaborativas y de separaciones destructivas, para separarlo de difícil, porque siempre son difíciles, sobre todo en la primera etapa. Entonces, ¿de qué depende de que una separación sea más en el polo, en la dimensión de lo colaborativo, depende? Hay una variable fundamental que es el conflicto interparental. Cuando hay un conflicto interparental sostenido y permanente de los padres, lo más probable es que esa separación no pueda evolucionar suficientemente bien ni para ellos, los adultos, ni para los niños. Ya. Pero a la base de esa separación, ¿hay un conflicto? O sea, si la gente se separa, claro. es porque hay Sí. un conflicto. Claro, ahí lo que pensamos nosotros ¿Ya? es que ese conflicto se perpetúa porque hay una poca capacidad de elaboración de las pérdidas y el proceso de duelo queda más bien estancado en algún minuto. Ya. Entonces es la capacidad que tienen esos papás de poder elaborar esas pérdidas. Y por supuesto que si hay muchas pérdidas, desde lo emocional a lo material o social, o perder muchos vínculos, va siendo cada vez más difícil poder elaborar ese duelo. ¿Y las parejas pueden transitar entre lo colaborativo y lo destructivo? ¿O se bueno, instalan en un lugar siempre? Una pregunta. Una primera, o sea, aclaración previa es que la mayoría de las separaciones se ubican en alguno de los rangos del continuo de lo colaborativo. Ah, Sí, mira. de lo colaborativo. Pero ese tránsito que es entre lo colaborativo y lo destructivo, por eso no es blanco y negro. Pero dentro de las separaciones colaborativas, que en realidad corresponden más o menos al 75% de las separaciones. O sea, lo que pasa Son es más que ruidosas las destructivas. mucho más ruidosas las destructivas, y si uno piensa, igual ese 30% o ese 25% de separaciones que son destructivas son muy malas. El 100% de los niños que vienen de separaciones destructivas tienen consecuencias en el largo plazo. Entonces es poco, porque el 25 versus el 75, pero es importante decirlo porque hay una cierta idea de que las separaciones en general son malas. Van y vienen. Si uno saca una foto de una separación en la primera etapa, en general uno diría es destructiva. No porque sea destructiva, sino porque hay está muy revuelto todo. Está muy fresco el conflicto. Es una etapa de desorganización, donde es difícil, hay que llegar a acuerdos, pero eso transita en el 75% de los casos con más o menos tiempo a una separación que es más o menos saludable. Siempre va a haber conflicto. O sea, la familia y los papás viven juntos, ya hay conflicto. Sí. Es imposible pensar que no va a haber. Entonces, lo importante es que en ese proceso vayan pudiendo tomar las decisiones y resolviendo las dificultades y disminuyendo el conflicto parental, más allá de que haya episodios difíciles, de un modo tal que podamos decir que esa familia y esos niños están viviendo una separación donde los padres se pueden poner suficientemente de acuerdo, donde pueden cuidar su bienestar, donde pueden considerar sus necesidades. Cuando eso ocurre, estamos en este otro escenario que es el más complejo, porque tiene consecuencias, como decía, en el largo plazo. Yo creo que ahí es importante como pues, pensar a la gente que en una primera fase, igual efectivamente es esperable que tanto los papás como los niños sientan incertidumbre, sientan desorganización, sientan miedo, sientan desestructura, sientan que tienen muchos estresores. Efectivamente hay muchos temas que resolver que es esperable que active el conflicto. Pero lo que va pasando es que por distintas razones, como una la que dijo la Vale, que es la capacidad de ir elaborando las pérdidas, van como cediendo de a poco
hacia procesos más colaborativos. Y hay algunas que quedan como en alguna parte más detenidas en dinámicas que son más destructivas, que tiene que ver con ese conflicto que se sostiene y se perpetúa, que empieza como a cronificarse en el tiempo. Okay. Estoy pensando ahí que también es importante a propósito de la esperanza que dices tú y la pregunta del Sí, que es de la terapia, ¿no? Sí, no, pensaba que Ah. con terapia o que tenemos experiencia, nosotros en la unidad, en el instituto, la verdad trabajamos con divorcio más bien de ese 25%. No exclusivamente, pero como somos un equipo que está posicionado de alguna manera como un equipo de alta especialización, en general nos llegan a muchísimos de ese 25%. Pero también hemos tenido desde ahí, y en la experiencia que tenemos en trabajo, en intervenciones psicojurídicas con divorcios colaborativos, que hay familias que se han instalado en esas dinámicas de destructividad, pero que con ayuda solas no pueden. Logran revertir los procesos, probablemente no van a ser la separación más colaborativa del mundo, pero logran revertir y volver a una situación de mayor colaboración y mejorar la calidad de vida de todos. O sea, como, claro. Ya, hay elementos de ese proceso de separación destructiva que tienen que ver con algunas pautas relacionales que ya traía esa pareja en su historia, o no necesariamente. No necesariamente. No, a veces puede que la ruptura sea muy violenta. Entonces, quizás algún hecho en particular que haya provocado la separación puede cambiar el ritmo de esa dinámica, ¿no? Y se mantiene el conflicto porque es muy difícil aceptar las vulnerabilidades del otro y se entra en un proceso en el que cualquier intervención, cualquier comentario despierte en el otro respuestas muy reactivas de defensa, y ya sea atacar o huir, pero no de poder llegar a escucharse realmente, a mirar lo que siente el otro, porque aquí hay que mirar tanto lo que le pasa a los niños como que se puedan acoger entre ellos también, en lo fundamental por lo menos, ¿no? De lo que dice la Antonia, yo creo que es importante también, Matías, pensar en que si la situación por qué se separan es de mucho daño para alguno de los excónyuges, las posibilidades de que sigan teniendo confianza en el otro es más baja. Y en las separaciones colaborativas, en general, lo que tiene que primar es al menos una confianza mínima en el otro, padre. Y el otro es tanto padre, tanto madre. Entiendo. ¿Y eso cómo se vuelve a recuperar, cómo se trabaja, digamos? Porque si uno piensa en separaciones, quizás pensando en situaciones de infidelidad u otras situaciones complejas de ese tipo, ¿no? Donde evidentemente hay un daño grave a la confianza, ¿cómo vas logrando como reparar eso en el tiempo? Es difícil, ¿no es? Eso también depende de varios factores. Por eso uno de los factores es el que dijo la Vale, que es la capacidad que tiene cada persona de elaborar las pérdidas, las múltiples pérdidas asociadas a los procesos de separación. Ese es un factor. Otro factor también tiene que ver con los recursos emocionales de cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Otro factor podría tener que ver con, por ejemplo, la posibilidad de contar con terceros que funcionen como redes de apoyo que fomenten lógicas colaborativas. Otro factor puede tener que ver con no sentir el otro como una amenaza para mí. En alguna parte también, otro factor es si hay parejas que han tenido historia de relación previa con buenas dinámicas, también es posible que haya algo de eso que pueda tener continuidad en este otro escenario. ¿Alguna otra? No, yo diría, igual me gustaría puntualizar a propósito del ejemplo, ¿no? De la ruptura de confianza por la infidelidad.
hay parejas que se separan en que han tenido esa experiencia y no desarrollan necesariamente divorcios destructivos. O sea, no hay que hacer sinónimo De que, claro, infidelidad de Ok. destructividad en Ya. términos de las dinámicas recitales, como permanente. Porque hay parejas y personas que han vivido la situación de infidelidad desde uno u otro lugar y son capaces de procesarla, de darle un lugar, de aceptar que es una experiencia dolorosa, difícil, pero se logra mantener como en el nivel de, por ejemplo, la pérdida de confianza como pareja. Okay. Y separarlo de lo que significa que esas dos personas pueden seguir siendo buenos padres y que no queda necesariamente en cuestión la parentalidad. Separar el conflicto conyugal y el daño en la conyugalidad del daño en lo parental igual es importante. Entonces, no es el motivo por el cual se separe necesariamente lo que genera la destructividad, sino que la capacidad de los adultos de procesar y de elaborar eso. Hay gente que dice, bueno, esto me dolió en el alma, pero le puedo dar un buen lugar. Y sobre todo, mantener esta autonomía, nosotros técnicamente le llamamos la autonomía relativa de los ejes relacionales. O sea, que pueda seguir funcionando como padre, porque el daño se produjo en el otro eje, en el eje de la relación de pareja. Suena más fácil de lo que es en la vida real, Sí. obviamente. o sea, eso es una de las tareas más exigentes Sí. que tienen los papás, sobre todo con hijos pequeños, Claro. que es el trabajo el desafío de ir manteniendo el vínculo parental pese a que se terminó el vínculo de pareja. Y eso es un proceso difícil y súper y largo, ¿eh? Y que en un principio, como esas líneas están súper desdibujadas, se mezclan mucho, cuesta mucho hacer esa distinción. No es tan fácil hacer la distinción que la persona que entra a la casa es el papá de mis hijos y no es el hombre o la mujer que me hizo daño. En un principio esa distinción cuesta hacerla, es un trabajo psicológico importante. Pero se puede seguir valorando al otro como padre, como madre, independiente de que haya habido una ruptura dolorosa en su vida. Eso es lo que cuenta en el fondo, para el Pero eso bienestar de los Es niños. tu ejercicio, porque Ujú. lograr eso, Sí. o sea, cuando tuviste esa dificultad que te generó esa separación, ese divorcio, separar la valoración del hombre o la mujer versus la mamá o el papá es súper difícil. Y ahí lo que decía la Caro en algún minuto, que son los aspectos individuales de cada uno del papá o de la mamá, tienen demasiada relevancia. Tus capacidades, tus recursos emocionales para poder enfrentar eso, o tu capacidad para poder tolerar esa ambigüedad de que no eres el marido o el ex, pero eres el papá de mi hijo, es brutal para el aparato psíquico. Sí, de acuerdo, entiendo. De mucha exigencia. Bueno, ahí la terapia tiene un rol súper importante y a veces esencial para poder hacer digerir, ubicar, poner en su lugar. Y este proceso está empezando en general, supuesto que hay particularidades, pero en general, cuando uno piensa en niños menores de 10 años, tienden a ser parejas de matrimonio más jóvenes. Sí. Súper difícil combinar como probablemente imagino este foco inicial súper necesario de parte de esa pareja, digamos, o expareja, de poner su foco exclusivamente o muy fuertemente en sus hijos, sobre todo por ser menores de 10 años, ¿no? Versus también esta necesidad personal, me imagino, de cada uno de eventualmente rearmar también sus vidas, en fin. ¿Cómo va manejando eso? Porque probablemente eso marca una diferencia importante de separarse a los 35 versus los 60, creo. 50 algún día. Que igual a veces es un tema. Tiene otras complejidades. No, me imagino, pero estoy pensando en este caso, que Sí. supongo que la combinación más habitual va a ser padres jóvenes, niños chicos. Sí. Qué difícil como hacer el trabajo, pienso en cada uno de ellos, digamos, de permanentemente estar como volviendo al centro, volviendo al foco. Sí. Bueno, ahí la terapia familiar yo creo que es un gran aporte en poder hacer eso. Porque también nosotros ponemos a los niños en el centro, en la terapia familiar, Sí. sobre todo si son pequeños, pero también nos importan mucho
las necesidades de estos padres. Porque efectivamente, entonces, el espacio que les damos, por ejemplo, en sesiones individuales, para poder ir elaborando eso, ir haciendo la diferencia entre lo que fue mi expareja o lo que es el padre de mi hijo, esas son cosas que se van realizando en la terapia familiar. Porque efectivamente es muy difícil. Ahora, igual, Antonio, cuando plantea y se hace más importante por la edad de los niños, efectivamente, la idea de la postergación suena como fuerte o duro, pero con niños chicos es muy importante la capacidad de escucharse y reconocer las necesidades de adultos, pero también postergarlos para poder acompañar ese proceso, por darle un lugar o sea, que significa esperar algunas veces para poder, por ejemplo, a propósito de rehacer la vida, que habitualmente está asociado a tener otras parejas, ¿no? Sí. Que está perfecto, pero los niños necesitan un tiempo, por ejemplo, para ir a adaptarse. Toma tiempo adaptarse a la separación de los papás, a que vivan, a alternarse entre casas, independientemente del formato que tenga eso, a reorganizar la vida emocional, los vínculos. Cuando se superponen para los niños chicos procesos como el proceso de separación de sus papás con el proceso de que aparezcan nuevas parejas, se les hace más difícil y hay que tener mucho cuidado. Hoy día hay experiencias bien bonitas de papás que se emparejan nuevamente después de la separación y con niños chicos y buscan la terapia, a veces ni siquiera como un proceso terapéutico, sino como una suerte de coaching parental. Ya, ayúdanos a mirar la necesidad de los hijos, cómo lo podemos hacer, preguntan por cómo ir incorporando esas nuevas parejas, preguntan por qué timing es lo que tiene que tener ese proceso. Yo creo que hoy día, y eso lo hemos conversado también, hay más, vemos nosotros por lo menos, más cuidado en hacer esos procesos considerando la necesidad de los niños y siempre va a implicar postergación. Okay. Yo creo que No renuncia necesariamente, pero sí postergación. Yo creo que, no sé, corríjame si estoy equivocada, pero en los años que llevamos trabajando nosotros siempre vemos, lo único que no pondríamos en duda es que vemos papás que en este proceso que están viviendo, que es difícil, les preocupa realmente a los hijos, les preocupa qué les pase a los hijos, cómo están los hijos en este proceso. Yo creo que hay una real preocupación en eso. Pero sí, hay ciertas características de los niños más pequeños que hace que a veces sea más difícil visibilizarlo. Okay. Como por ejemplo... ¿Solo por un tema de capacidad de expresión verbal o no necesariamente? Hay ciertas cosas que hacen difícil a veces visibilizarlo. Una es que los niños pequeños efectivamente tienen menos lenguaje verbal. Y al tener menos lenguaje verbal, por ejemplo, que un adolescente tal vez va a reclamar frente a algo que no le gusta, no le parece, no le acomoda, va a tener una opinión mucho más clara y como una expresión de su necesidad con mucha más claridad. Un niño más pequeño tal vez indirectamente igual lo va a hacer, pero lo va a hacer de una manera que a veces va a ser más difícil. Por ejemplo, va a ser a través de síntomas físicos o a través de síntomas más conductuales. Entonces, en alguna parte se tiende a creer, y que también es real, que es verdad que los niños más pequeños se adaptan con mucha más facilidad que los adolescentes. Y esa capacidad, pero también eso es como un arma de doble filo, porque esa capacidad de adaptación, a veces también los niños se adaptan a situaciones que no necesariamente son buenas, que también pueden ser dañinas para ellos. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia muy conectada emocionalmente a los padres. Entonces, si es que a veces leen muy fácilmente el deseo de los padres de salir tal vez rápidamente de esta crisis y de esta dificultad y que esto no tenga consecuencias. Entonces los niños muchas veces, por ejemplo, un síntoma en los niños es el silenciamiento, donde el niño se calla con respecto a lo que siente para... La familia en general. Exactamente. Entonces empieza a tener una menor narrativa. Como hacer desaparecer el conflicto lo antes posible. Entonces,
igual existe como esta idea de que los niños chicos, con los niños chicos se afectan menos, por ejemplo. O es más fácil. O es más fácil. Ya, sí. Y que Cachan menos, Pero tú lo se llevas dan a una cuenta menos. Pero también eso es parte de la dificultad, porque efectivamente, que es un poco lo que yo decía, que son más sensibles a estos climas emocionales y tienen que lo que decía la Claudia, tiene un impacto en su desarrollo que puede ser muy invisible a veces para los padres. Porque los niños se adaptan con mucha facilidad a lo bueno, pero también a lo que son más maleables. Entonces, puede ser más eso sin querer ponerlos en riesgo. Oye, Matías, respecto a de la postergación, Sí. los niños sienten que todo el mundo se transformó en una inseguridad cuando se desestructura la familia en ese momento. Y los papás suelen decirles, yo te voy a seguir queriendo, los dos te vamos a querer siempre. Pero eso en qué se traduce. O sea, ¿de qué le sirve a un niño saber eso? Eso no te tranquiliza demasiado en ese momento. O en un nivel, pero no en otro. Pero no, No, pero de 0, claro, de 0 a 10. no. Yo creo que hay que traducirlo como en acciones. Y una de las cosas importantes para ellos es seguir sintiéndose acompañados. Ellos están mucho más asustados que los papás y necesitan la seguridad de contar con el otro, de que está el otro ahí, de que los papás te van a seguir mirando, de que si salen, a lo mejor los papás se van a una fiesta con los amigos o a un asado con los amigos, y los niños quedan de repente medio perdidos. Los niños necesitan un contacto mucho más cercano, mucho más directo. La sensación de abandono en ese contexto suele ser común. Oye, y en ese contexto, y a propósito como del contexto terapéutico, y pensando un poco también en la experiencia que ustedes han tenido en el fondo, pero pensando en los distintos formatos, modalidades que pueden haber de terapia, en ese sentido, el pensar en el contexto como de la terapia familiar en un proceso de las características, ¿de qué manera aporta de una forma distinta, quiero decir, a lo que podrían ser otras modalidades o formatos de terapia? Bueno, la terapia familiar nos permite básicamente trabajar con todos, o sea, trabajar con la familia. Ya desde esa definición estamos transmitiendo algo relevante. La familia, la pareja se separa, pero la pareja continúa y tiene la responsabilidad juntos. Que es muy lindo eso. Claro, porque el solo hecho de ser como terapeutas familiares y que los vemos A todos. a todos y que la pareja ya no vive junta, pero si hablamos de familia, es muy bonito porque es uno de los miedos o de las creencias que se tienen. de lo que los niños se asustan. Hay que reconectarlos de nuevo con esa idea de la familia. Sí, pero los niños sienten que esa es su familia. Claro. Para ellos siempre para los niños es Mm. un espacio muy acogedor para ellos porque es el espacio en donde está su papá y está su mamá, donde los papás no están en veredas supuestas. Ya. Y uno tiene contacto con, en general cuando tú después ves a los niños o a los hermanitos solos, no sé qué, tú les dices como, oye, yo conozco a tu mamá, yo conozco a tu papá, y en verdad se relajan de que no es, Okay. ¿me entiendes? Como... Ahora, igual hay un punto más Sí, que aporta la terapia familiar. No, es decir, que es el trabajo con los padres juntos. No todas las sesiones son con los padres juntos, pero el poner a los padres en la situación de que ustedes en el espacio terapéutico siguen a cargo de sus hijos y tienen la responsabilidad de ayudarlos a que disminuya el conflicto entre ellos, nos basta, y eso también es otra idea importante, nos basta con ser suficientemente buena madre con los hijos o buen padre con los hijos. También hay harta evidencia que muestra que el conflicto entre los padres o la coparentalidad, cuando es muy bajo, muy conflictiva, afecta la relación de la madre con los hijos y afecta la relación de la fantasía de que el ejercicio de la maternidad de la paternidad es independiente del conflicto que tengamos entre nosotros los padres. La investigación muestra que no es real y nuestra experiencia también. Entonces, la terapia familiar de alguna manera apunta a que se disminuya al máximo posible ese conflicto para que tanto la parentalidad, la maternidad o la relación madre-hijo también pueda fluir de una manera
mejor y para cada uno de sus hijos. Pero ahí hay una suerte de mito, así como que Ya. uno puede ser buena madre o buena padre, independientemente de que sea muy mala la relación entre los padres. Bueno, a veces es inevitable, hay veces que en ese 25% tenemos un grupo que incluso nosotros hemos hablado de hay que hacer reducción de daño en el conflicto interparental. A lo mejor no van a hacer una gran evolución, pero todo lo que disminuya en ese nivel de conflictividad va a favorecer a los niños, incluso los de ese 25%. Y el rol del terapeuta en ese espacio, y te lo pregunto porque al final hay obviamente una pareja o una expareja, no necesariamente, digamos, pero no hay uno malo y uno bueno, no hay una versión correcta y una versión incorrecta de la historia, es como, tú podrías pensar, ambos están bien o ambos están mal, no sé, quiero decir. Como terapeuta. Claro, ¿cómo trabajáis eso? ¿Cómo te metes en quizás en la profundidad del conflicto para generarle a ambas partes probablemente validación de algunas cosas que ocurrieron o que sintieron o que... Yo pienso que algo como bien fundamental es la creencia de que los hijos necesitan a ambos padres. Y cuando uno piensa como terapeuta que los niños necesitan a ambos padres, uno intenta de que efectivamente ellos puedan ver que hay distintas versiones, que a lo mejor no vamos a llegar a ningún acuerdo con las versiones que tienen de la realidad, pero que lo importante es cómo cuidan a estos niños, porque ese niño los necesita a ambos. Entonces, más allá de llegar a ciertos acuerdos como del pasado, igual eso es interesante, la terapia familiar o el terapeuta familiar se centra en el presente y en el futuro. No en el pasado. No en la historia. No pretendemos que tengan una historia común o un relato común de lo que vivieron, pero sí que se pongan en la perspectiva de lo que la tarea que sí, y más allá de esa historia, ellos necesitan construir para adelante. Y especialmente importante en esta etapa, porque queda todo el futuro por delante de esos niños. Entonces es muy preventivo si ellos pueden mejorar la relación y tener en cuenta cómo se vinculan y cómo pueden desarrollar mejor coparentalidad o parentalidad, porque queda toda la vida de estos niños y lo que les pase ahora les va a determinar el resto. Sí. Y en la medida que ese proceso va evolucionando en el fondo, y quizás para pensar en algunos aspectos prácticos también, pero ¿cuál desde su perspectiva, quizás no hay una sola, pero ¿cuáles sí podrían ser quizás una buena organización como post-divorcio con niños pequeños? ¿Qué elementos debería tener? Esa es la pregunta del millón. Buena pregunta. Igual me gustaría después, voy a contestar, pero que hablar de los terceros, el rol del terapeuta como tercero. ¿Ya? Pero las cosas más básicas con niños pequeños, la Carola hablaba de ellos, los niños tienen menos capacidad para expresar verbalmente, lo que los pone a los adultos o a los padres o a quienes sean los cuidadores principales en un rol de tener que interpretar muchas veces o mentalizar a ese niño que tiene menos lenguaje. Entonces, la estructura básica que nosotros pensamos que es fundamental es que haya parte de la base de que haya padres disponibles a poder mentalizar a esos niños y poner qué es lo que está ocurriendo. Los niños chicos, ¿qué necesitan? A propósito de esto, necesitan estabilidad. La estructura que tenga, primero tiene que haber una estructura, no puede ser completamente libre, los adolescentes pueden ir y venir, los adultos pueden ir y venir, pero los niños chicos necesitan una estructura que les dé estabilidad, que les permita seguir experimentando el mundo de manera predecible, o sea, en que más o menos saber que no es toda una sorpresa, no sé dónde voy a estar. Los niños que no saben a veces dónde tienen que dormir. No hay un orden correcto, pero sí tiene que haber algún. Tal cual. No hay incluso una estructura que sea específicamente mejor, porque depende de las características de cada niño, qué sé yo. Pues no haber una estructura o un régimen de custodia, si querés. De hecho, puede tener papás que eventualmente por razones laborales viven en ciudades distintas. Por ejemplo, y eso hay que considerarlo.
pero los niños en cualquier formato necesitan los niños chicos estructura, estabilidad, predictibilidad y contar con terceros cuidadores cercanos que puedan mentalizarlos, entenderlos, y eso a veces lo ayuda un terapeuta, a veces un familiar cercano, pero a veces cuesta hacerlo solo. Necesitan el contacto con ambos padres, tiempos muy largos de ausencia, por ejemplo, los sistemas de custodia compartida con niños pequeños son más complejos cuando implican dejar o pasar periodos largos sin contacto con un padre o con otro. Esa disponibilidad sí puede implicar más tiempo para eso, dedicación de sus padres. Sí. Ahora, hay situaciones como los turnos o ciertas condiciones que pueden ser no modificables. Bueno, hay que agregarlo a la ecuación, pero cualquiera tiene que darle estabilidad y continuidad. La continuidad que a veces dan los hermanos, la continuidad de... Fíjate, los niños chicos están enfermos, se enferman de un día para otro. Bueno, todos hemos tenido... No es que te avisen, nos vamos a enfermar en la próxima semana. Se enferman hoy día también, que a las 2 horas están volando en fiebre. Y al día siguiente tienen que irse donde la mamá o del papá. Ese niño chico tiene que irse necesariamente, o pueden conversar los padres para decir, bueno, esperemos que se le pase la fiebre, me llevo a los 2 hermanitos mayores, se queda contigo, no importa quién sea. O sea, hay una flexibilidad y una conexión, un sistema, cualquier sistema con niños chicos funciona mejor si hay comunicación entre los padres y una cierta coordinación que permita la flexibilidad, que los niños chicos son más cambiantes. Ya, la reconstrucción de la confianza en ese sentido es demasiado fundamental. Con niños chicos es demasiado. Porque, o sea, por la necesidad que justamente a propósito del caso que comenta, cuando dice está con fiebre o se cayó, yo tengo que creer que eso está ocurriendo. Y que además es una necesidad tuya. Sí. O sea, está con fiebre porque tú lo descuidaste ayer. Bien. O sea, ahí también está la confianza básica entre los papás. Y también pensaba con tu pregunta, Matías, de lo bien práctico, los niños pequeños también necesitan cosas como dentro de esta estructura, cosas bien prácticas. O sea, por ejemplo, el sueño, la alimentación, la ropa, o sea, el vestirse, digamos. La rutina. La rutina. Rutina en torno a esa... Y en eso hemos conversado harto como de la importancia de quizás que los padres puedan llegar a ciertos acuerdos que sean más bien de rangos, hablábamos el otro día. Como marcos. Claro, como, mira, los niños no es necesario que, o sea, tú y yo podemos estar en desacuerdo con un horario para dormir, pero la investigación y todo dice que los niños igual tienen que dormir cierta cantidad de horas. Entonces a lo mejor en una casa se van a dormir a las 8:30 y en la otra a las 9 o a las 9:30, pero no más, ¿me entiendes? No más que eso. No puede ser que en una casa se duerman a las 8 y en la otra a las 12, ¿me entiendes? No tiene que ser igual, pero tiene que haber cierto grado de concordancia. En una casa se va a comer menos azúcar, en la otra un poco más, pero todos sabemos que no le hace bien a los niños alimentarse por azúcar. Ya está bien. O sea, ahí una de las cosas bonitas que se trabaja como en la terapia familiar y el rol de terapeuta es lograr que ellos vayan construyendo estos marcos generales con respecto a qué es lo que consideran que debería permanecer o continuar de alguna manera en ambas casas, y cuáles son las cosas que tal vez se van a dar ciertas libertades más individuales para el funcionamiento en cada casa. Y ahí es importante el rol del terapeuta de facilitar esos diálogos, de poder facilitar, promover lógicas en donde puedan ir generando acuerdos que vayan considerando una organización acorde a las características también de esos niños y de esa familia, que tenga que ver con sus recursos, con su fortaleza, con su historia, con sus debilidades. Tal vez una palabra que no hemos mencionado y que se me viene ahora es, en esta etapa de la vida, los padres, independientemente de su condición conyugal, están en etapa de crianza. Y la crianza
necesita una cierta coherencia, la crianza para que sea buena necesita ciertos marcos reguladores generales, no el detalle chico que tiene que, hay diferencias, aparecen además en la separación mucho las características individuales de cada papá o mamá, obvio que tienen un lugar, pero la crianza, como no, es muy difícil que se desarrolle suficientemente bien un niño que tiene que alternar de un chico en dos sistemas de crianza. O sea, tenemos que generar un sistema de crianza amplio, en rangos, con flexibilidad, pero tiene que haber un sistema de crianza más o menos común si queremos que los niños tengan una cierta orden en su modo de habitar el mundo. Eso les da seguridad. Claro. Eso les da seguridad, les da tranquilidad, les mantiene la experiencia como de la experiencia de familia, ¿no? Pero en ese tipo de detalles chicos, así como Ya. si te doy más dulce o comes más azúcar o no, también se expresa el conflicto que puede estar todavía presente en los padres. De acuerdo. La casa de tu mamá es tan estricto que yo te voy a dejar comer todo lo que quieras. Ya. Ahí no hay un marco de crianza, no Sí. hay un muy buen marco de crianza si funcionan así. Pero en ese tipo de cosas se expresa el conflicto entre ellos, entre los padres. Es que es interesante, es súper interesante lo que dice la Antonia, porque a veces los papás creen que no hay un gran conflicto, los niños no quedan expuestos a un conflicto muy alto, sostenido, porque no hay una pelea muy directa y fuerte, confrontacional. Pero esas son expresiones del conflicto, ¿eh? que les llegan a los niños. Esos son los climas que es importante cuidar. Ah, Sí, porque, por ejemplo, un niño que le dicen no se puede comer azúcar y sabe que no puede comer azúcar y tiene prohibido comer azúcar, por poner un ejemplo, puede ser cualquiera, y va a la casa de la mamá o a la casa del papá y come libremente todo lo dulce. Ese niño va a volver a la casa donde no puede comer azúcar, asustado, con un secreto, un secreto, vamos a hacer, un secreto, lo tengo que decir porque si no voy a exponer a mi papá o a mi mamá, entonces como estuvo bien, ¿y qué comiste? No, nada, y como nada, no, nada, y en realidad lo que hay es un esfuerzo de salir de una triangulación y de lo que se va a producir, simplemente, o sea, a veces es importante los papás que miren que los niños chicos quedan expuestos a situaciones que son delicadas, porque entonces después empieza, bueno, pero y dime qué comiste, y dime qué comiste. Y los niños saben, aunque sean pequeños, saben que están en el borde de delatar al otro padre o madre. Okay. Eso es malo para ellos. Y ahora más. En el medio, se sienten en el medio. Ahí es una experiencia de estar en el medio. Oye, y a propósito que estamos hablando de niños pequeños en este proceso y que me imagino la experiencia más les toca verlos en el espacio terapéutico, pero ¿cuánta voz tienen los niños en este proceso? ¿Cuánto espacio hay para que ellos puedan expresar, decir, pedir? ¿Qué dicen los niños finalmente? ¿Qué es lo que uno escucha de los niños en este proceso? Entonces tenemos frases bonitas de lo que dicen los niños. Bueno, esa es una de las cosas lindas de la terapia familiar, que aparece la voz de los niños, pero desde ellos, no desde un tercero que interpreta la voz de los niños. Okay. Ellos hablan en la terapia familiar y los papás tienen la oportunidad de verdad de escucharlos a ellos, más que escucharlos la opinión de un tercero. O de un profesional que les traduzca. Claro. Entonces los niños dicen cosas. Nosotros, creo que por ahí, de acá, tenemos unas frases solo para que de niño, que tal vez es importante tal vez leerlas, así como, por ejemplo, una niña de 10 años, estoy triste y finjo que soy feliz. En los dos lados, estaba actuando que estaba feliz. Varita mágica, que me chupara la tierra. Es fuerte igual escuchar eso para los papás, mucho más fuerte que uno le diga que el niño está asustado. De acuerdo. Otro niño dice, se escucha toda con estas paredes. Otro niño de 8 años,
Son un poco delgadas las paredes. Somos la gente, porque los papás que piensan que en realidad no se escuchan, es que peleamos en la pieza, no es que no tienen idea porque No, estábamos en sí, el yo segundo no piso. nosotros hemos estado en otra parte. Niños de 8 años. Mis papás ahora discuten menos y ahora vemos más al papá. Igual les podemos decir cuando queremos estar con el otro, pero no sabemos todavía cómo nos vamos a organizar. Cuando estoy triste, busco mi safe place, que es el closet. Quiero saber cuándo puedo invitar amigas y poder hacerlo en las dos casas. Es la voz de los niños. Mira. Esa es la voz de los niños. Y eso, yo creo que para los padres tiene mucho más fuerza Ya, eso es que, claro, de un lo que le eco- podemos decir. claro, sí. O cuando estamos todos, o con uno de los papás con los hijos, y hacemos, por ejemplo, el tema con animales, los mismos papás se van Sí. dando cuenta de lo que los niños, o después tú tienes una sesión con el papá y te dice, me quedé pensando en ese animal que puso mi hijo en no sé qué parte, ¿me entiendes? Se van quedando con información que los mismos hijos van poniendo ahí, que uno no tiene que... Sí. Eso Sí. es súper impresionante. A veces los papás también los hacemos participar y hacen su propia familia, qué sé yo. Y las familias de ellos, de los adultos, son muy amables, con figuras muy amorosas, y se encuentran con que el hijo o la hija o los hijos hacen una escena con los mismos personajes, pero donde está expresado completamente el conflicto. Y ahí se dan cuenta que están mucho más involucrados de lo que ellos esperaban. Entonces es súper importante escuchar que los padres, más que incluso que nosotros los terapeutas, que los padres puedan en un ambiente de seguridad, porque el tema de la confianza y la seguridad es fundamental, que escuchar lo que les pasa a sus hijos. En las separaciones de las parejas más, en las etapas iniciales, hoy día hay muchas parejas que llegan y dicen, nos vamos a separar, hemos decidido separarnos y queremos que nos ayuden a hacerlo bien. Llegan los dos padres, Ya. no llega uno en nuestra experiencia como terapeutas familiares. Entonces esto de poder escuchar y poder incluso tomar decisiones respecto a la estructura y todo, Ok. una vez que ha pasado por este proceso, hace una diferencia enorme. A propósito de lo que estás comentando, porque aparecía en alguno de los comentarios y se repiten algunas de las cosas que aparecían en las preguntas. Esto de cuándo es el momento preciso, cuándo es el mejor momento para hablar, para conversar con los niños. La conversación con un niño de 3 o de 10 es igual. ¿Cómo manejas ese momento? Porque ese es un momento súper delicado, complejo, doloroso, me imagino que es muy doloroso. ¿Cómo? Y para los papás también es súper complejo. Mira, con los niños chicos, en la terapia, desde la terapia familiar, hay herramientas que son súper útiles. En general, nosotros no damos recetas, mira, haga esto, sino que más bien vemos a la familia, vemos a los niños, es importante. ¿Ok? Escuchamos a los niños, y luego de eso, respondemos cosas como esa. Cuando decirle, va a depender un poco de esos hijos. Por ejemplo, hay hijos que saben, ya saben, porque han visto el conflicto, pero hay otros que no tienen idea. Entonces uno les puede decir, mira, háganlo diferenciado, tengan una conversación con esos hijos que ya intuyen y saben y han visto conflictos distintos de los que no tienen ni una idea, por ejemplo. Pero en términos generales con los niños más, sí, ¿me entiendes? sí, Porque sí, es entiendo. mucha conversación. No, Otra conversación. no necesariamente tienen que estar los 3, los 4 hijos, los 2 hijos. Claro, en una Podría misma no ser. familia. En una misma, podría no ser. Ahora, si más o menos están en la misma situación, puedes hacerlo con todo y no va a haber problema. Niños chicos, como no tienen tanto desarrollo de la espacio-temporalidad, no les puedes decir con harto tiempo de anticipación, miren, 2 semanas, mira, nos vamos a separar y en un mes más el papá se va a ir, o la mamá se va a cambiar, o ustedes porque no saben lo que es un mes con claridad absoluta. Son más inmediatez. Entonces necesitan que sea más cerca de cuando ocurra y tiene que estar mucho más claro para que en esa conversación se incluya y tú vas a estar acá y vas a ir acá y vas a vivir acá y vamos a estar Necesita acá. muchas claridades. Muchas más claridades. Porque por un tema de desarrollo psicológico y de funciones cognitivas como o el desarrollo de la temporalidad es tan simple como eso. En cambio con un adolescente después es al revés.
No le puedes decir de un día para otro, fíjate que mañana esto Se acaba. cambia completamente. Entonces necesitas tiempo, ellos ya tienen pensamiento hipotético deductivo, entonces ellos necesitan saber con anticipación, prepararse, ir a hacer las preguntas y tener conversaciones varias probablemente antes de. Entonces, Y yo creo que otra cosa que agregaría es que esa conversación que los papás también le tienen mucho miedo con toda razón y que porque están les además da- muy tristes. están con mucho dolor. Yo creo que también es importante, sobre todo a esta edad, poder pensar que esa conversación no es la única conversación. Claro. Poder dejar abierto para los niños que eso se puede ir hablando, que las dudas que tengan, que los temores que tengan, esa conversación no es la única y nunca más vamos a hablar sino que es una conversación que puede ir en proceso. Ahora ya hay herramientas interesantes para los niños chicos, por ejemplo. De hecho, a propósito, justo sí, solo sí, para tocar además Sí, una de las preguntas que aparece acá, que preguntan un poco como... ¿Ahora están preguntando? Están preguntando, porque obviamente además el tema de los niños conecta especialmente, entonces dicen, en el caso de los niños, qué técnicas, qué cosas o de qué forma podemos ayudarlos a expresarse en un espacio terapéutico, por ejemplo? Terapéutico familiar. Dicen Bueno, que se expresen emocionalmente. Bueno, hay herramientas útiles, por ejemplo, los niños se expresan muchísimo a través del juego. Entonces, en terapia, el tema del juego, no del juego para pasarlo bien necesariamente, sino que el juego expresivo ayuda un montón. Ya, el juego dirigido. Que son juegos más dirigidos, donde participan los papás, donde los papás también son parte y los niños también pueden ver lo que les va pasando a los papás. Pero en las casas, por ejemplo, los cuentos, nosotros trabajamos harto con cuentos y con cuentos de animales para los niños más chicos, donde no son, los personajes son, entonces, con distintas temáticas, para los niños en que son muy chiquititos y no entienden, los cuentos de las tortugas, eso los tenemos en alguna, podemos mandar en algún enlace, la tortuga de mar y de tierra, entonces iban un ratito al mar, después iban un ratito a la tierra, y de seguir separar y dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde si uno es de mar y uno vuelve al mar y otro a la tierra? Y las tortuguitas chicas dicen, bueno, los papás les dicen, bueno, ustedes son hijos de la tortuga de mar y la tortuga de tierra, así que pueden navegar en el agua, pueden navegar en la tierra. Es un ejemplo bonito ese es un cuento que ayuda cuando las parejas que se separan no son de alto conflicto, porque ahí no hay conflicto, más bien ahí somos distintos, asumimos que somos distintos, pensamos que iba a funcionar, pero en realidad a mí me gusta el mar. Claro, es un cuento muy bonito, pero que pone de relevancia el desafío de los padres de sostener lógicas colaborativas. Porque en el fondo los niños no logran hacer esa distinción de separación de pareja o separación de padres. Para ellos son padres nomás. Claro, no son, vamos a ser padres y no vamos a ser pareja. Para ellos son padres. No, son uno solo, sí. Entonces ellos necesitan sentir la continuidad de sus padres. Ahora hay otra cosa que a propósito de esa pregunta, y que vuelvo que me había quedado la idea de los terceros. Los terceros son cualquier otra persona que de alguna manera participa, escucha, da ideas, cuida, y la vida de los papás, de la pareja cuando se separa, está llena de terceros. Y como están angustiados y asustados, en general participan mucho. Y es muy distinto un tercero que va a alimentar las lógicas colaborativas, que no va a tomar partido, que va a poner en el centro a los niños, que quienes se abanderizan por uno u otro y sin querer probablemente más bien alimentan el conflicto. Entonces, ¿qué hacer que en la casa o los padres en esa situación? Es muy importante apoyarse en personas que ayuden a disminuir la conflictividad para que puedan perdurar y permanecer la parentalidad. Yo creo que eso, yo creo que ojalá que la gente, que todas las personas que estén oyendo, que a veces no son los que están viviendo, pero a veces la mamá de un hijo que se está separando, o tal vez los terapeutas que están escuchando, o los abogados, o los profesores, o los amigos de los hijos. Todas las personas, en alguna parte de estas situaciones, somos terceros que participamos. Y todos tenemos una responsabilidad de fomentar lógicas que faciliten la acogida de todos los miembros de la familia, o sin darnos cuenta a veces activamos lógicas en donde solo defendemos la postura o la mirada de uno del papá o de la mamá.
Por eso que el ambiente más seguro ¿Mm? que se le puede dar a los niños, con menos hostilidad hacia el Sí. otro, facilita que los niños se expresen más. Claro. ¿Mm? Mientras más seguros se sientan, más espontáneos pueden ser. Ya, ok. Bueno, La espontaneidad se pierde. y estos terceros benignos, amorosos, colaborativos, lo que quieras poner, son buena compañía para los niños en la etapa en que los padres están con menos disponibilidad emocional. Si separarse un es hecho. muy duro, es un Es un hecho. Mm. O sea, aunque por más recursos emocionales que tengan, están con menos disponibilidad. Entonces estos terceros que apoyan, que cuidan, que no toman partido, que les dicen tu papá y tu mamá van a resolver esto, aunque no vivan juntos, los van a seguir. Esos terceros son fundamentales. Entonces, la expresión, los cuentos, los juegos, acompañar, los cuentos acompañan, permiten que digan y pregunten. La mayoría, si uno les lee un cuento de este tipo, Sí. van a decir, eso es lo mismo que me pasa a mí, eso me pasa a mi papá, yo también tengo ese miedo. Lo ponen afuera para poder ser. Yo también tengo ese miedo, yo igual que igual, yo me siento cansado, igual que el perrito que va y le lleva el pescado y le lleva el pescado y termina cansado de cumplir funciones que no les corresponden. Yo también me siento cansado. Esas cosas son muy importantes, pero los terceros, quienes acompañamos, son cruciales. Oye, y en ese proceso, cuando, bueno, siempre probablemente hay un espacio ideal de una separación colaborativa, donde las cosas fluyen, funcionan relativamente. Cuando te pasa que en esos espacios de divorcio, uno o ambos tienen quizás una capacidad de quizás de control emocional más bajo, menos recursos, como mencionaba usted antes, digo, O dificultades de salud mental de frente. o dificultades de salud mental. ¿Cómo manejas eso? Porque al final hay cosas que son una realidad, son un hecho, y eso eventualmente puede significar recarga o carga adicional para alguna de las partes en ese proceso. ¿Y cómo lograr y no sé, que eso no genere más conflicto aún, digo? Ese sí que está difícil. A veces es real que alguna persona la tiene más difícil. De Ok, partida, ya. reportamos O sea, por ahí. Existe el 25%. Hay personas que la tienen más difícil. Ahora, También, es que también, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Que Ahora, que también hay ¿eso una es posible de responsabilidad. expresar? O sea, ¿te tocó más difícil? O sea, Sí. ¿te va a ser más difícil? Sí. O sea, Y tú tienes una desafías- responsabilidad en eso, Claro, mayor aún. Ya. claro. Porque no solo nosotros lo pensamos y los estudios lo piensan, sino que las leyes también lo dicen, que Ok. uno tiene que favorecer la parentalidad o la maternidad del otro en función de los niños. O sea, uno tiene que hacer un gesto activo para poder, o sea, si tú ves que el papá o la mamá de tu hijo está en una situación difícil de salud mental, tienes que hacer cosas para que esa persona esté mejor. Porque la mamá de tu hijo o el papá de tu hijo. O sea, sí, Pero es complejo. más difícil, probablemente porque eso implica un montón de cosas, pues, menos resolución de conflictos, más reactividad emocional, más pelea, más ofensas muchas veces. Hay un punto en que sin ayuda terapéutica son muy difíciles y a veces incluso con ayuda terapéutica. Ya. O sea, efectivamente a una de las partes le puede tocar comerse más cosas. Sí. Y se los decimos. Y hay pacientes que nos dicen, "Ay, como que me están cargando la mata". Sí. Y a veces decimos, sí, tal vez efectivamente a ti te tocó más duro. Pero validar eso igual es sanador para la otra persona. Claro. Estoy de acuerdo, muy valioso. Claro. No es como obvio, Sí. sino más. No. Está bien. No, dale. No. O sea, también valida la sensación que tienes. Sí. Efectivamente, sí, te tocó más Efectivamente, eso. es real, si lo que vive tal vez de verdad Sí, sí. es real, que Es siente- aplicado. le hace más esfuerzo, Sí. pero es un esfuerzo que es por el bienestar de sus hijos. Claro, va a tener una consecuencia. O sea, Sí. claro, o sea, Pero es injusta la realidad. pero hay que pensar, Sí. si todos pensáramos, la otra vez hablamos de esto, ¿Ya? si todos pensáramos más que hoy día somos súper activos, hoy día estamos construyendo los recuerdos y las memorias de nuestros hijos que van a tener el día de mañana de su infancia. Si todos nos detuviéramos a pensar un poco más de eso, tal vez
Sería No, una no. aliciente a hacer algo. Atrevernos a hacer un esfuerzo, pues si se está escribiendo algo muy importante hoy día en la vida de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños. Ahora, eso lo dicen los adultos. Los adultos en terapia individual cuentan, narran las historias de las separaciones de sus padres en la infancia. Y esos son los recuerdos que arrastran ellos de adultos, los temores respecto de sus propios hijos, lo que quieren repetir y lo que no quieren repetir, los marcan mucho. Y muchos de esos recuerdos o de esas historias aparecen cuando esos niños son padres, para bien o no para bien. Pero las historias de refugio, donde encontraban seguridad, son cosas que en la adultez aparecen. O sea, los niños los adultos que dicen, yo me quedé un mes encerrada dormía en el closet, porque era la única parte donde sentía seguro. En la casa de las mascotas. Los adultos cuentan, nosotros hemos aprendido de los niños mucho con los adultos. Los adultos que cuando sí, ¿y quién te acompañaba? Yo lloraba con mi perro. Entonces, siempre le preguntamos por las mascotas a los niños. Ah, mira, ya. Es como Se convierte en algo significativo. súper Mira. significativo. Bueno. Eso también ya está estudiado, hay artículos y todo, pero las mascotas tienen mis hijos dicen, tenemos perros terapéuticos. Porque cuando uno sabe más o menos cuando le está pasando algo, el que se lleva el perro a la cama. Okay. Son indicadores. Claro. Pero es bonito lo que mencionabas de que al final es cierto, cuando uno quizás hace conciencia que estás construyendo la historia o una historia, quizás no la que querías o la que pensaste, pero bueno, es la que tienes que construir. Lo mejor posible. Sí, está bien, está bien. Quizás te obliga como a poner un poco los pies en la tierra y decir, listo, ok, entonces, ¿qué construyo para que esto sea probablemente el mejor recuerdo posible? El mejor recuerdo posible. Son los recuerdos. Ahora, los nietos chicos, estaba leyendo un libro de Sandra que habla de cuando él fue papá, recién el último que escribió, creo. Y cuenta la historia de lo que le ocurrió a él, que fue un papá más grande, no sé, después de los 40 años, no me acuerdo. Y decía, él escribe, como escritor, escribe, entonces escribe lo que piensa, lo que dijo el hijo, lo que sintió. Una frase dice, mi hijo es hoy día, como dicen en inglés, es 14 días más viejo. 14 días viejo, yo no había pensado en eso. Nosotros somos 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos años viejos. Pero él decía, yo escribo porque él no se va a acordar. Yo escribo porque él no se va a acordar. Los niños chicos probablemente recuerdos conscientes no van a tener, pero les queda en la piel, les queda en la seguridad, les queda en la confianza en el mundo, En la les queda arquitectura ¿En cómo se cerebral. relacionan después con otros adolescentes en sus días de pareja? en las vías de pareja. Tenemos Mira, siguen apareciendo preguntas. Pero parece que ya Solo hay quiero decir que tiempo. llevamos 1 hora y cuarto, que ha pasado volando. Mientras no nos quedemos hablando solas, No, Nos avisan, por no, favor. aviso que van todos Aunque no los somos organizadores. Nos brinda malas hablas. quizá voy a tomar 2 cosas que están acá para ver Cerramos. si cerramos un poco con eso. Pero mencionan acá respecto de procesos de separación que son destructivos. ¿Cómo han sido sus propias experiencias como terapeutas cuando esos procesos están judicializados y después además tienen medidas de protección? Porque por razones obvias no es fácil, pero ¿cuál ha sido un poco la experiencia que ustedes han tenido o han vivido con? ¿Quieres cerrar con el No tengo algo positivo, tengo algo positivo para cerrar. Tengo algo positivo para cerrar, pero preguntan un poco sobre eso, preguntan también respecto a la aparición de padrastros o madrastras. Ensamblaje ya. Pero Yo voy con el completa litigioso y judicial. alguna se va con el ensamblaje más. Voy a tratar o sea, evidentemente no voy a decir nada muy relevante. Y después preguntan a vosotros que mencionaste el tema de las mascotas. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Dónde queda? ¿Qué es? Se va con los niños. Hay no. una película Interesante. Sí. Ya. Los divorcios litigios. Bueno, los divorcios, nosotros cuando hay juicio por cualquiera de los temas relativos a la separación, juicio por custodia, por régimen comunicacional, incluso por distribución de patrimonio,
los divorcios destructivos tienen también un continuo, así como los colaborativos. En el extremo del no destructivo están los divorcios litigiosos. Y eso es una lástima, me encantaría no tener que decirlo, pero es importante que lo sepan, más bien para el incentivo de resolver de otra manera. Los divorcios litigiosos son los que más consecuencias dejan en los hijos. Porque ahí hay terceros que participan, que se meten en la lógica de la destructividad, de querer que un padre gane por sobre el otro porque piensa que es más justo, el otro piensa que es más justo. O sea, el nivel de conflictividad crónico o de una intensidad alta que se genera ahí es mucho más difícil de parar, de detener, y aunque transcurra en tribunales y piensen que los papás que esto es algo que los niños no saben, que los niños no llegan, los niños se saben los nombres de los abogados, los divorcios litigiosos, saben el tipo de causas que están circulando, hay algunos que los exponen incluso a leer, porque los documentos, la documentación hoy día se puede bajar del sistema judicial, que han leído, y tú sabes lo que ocurre en esas situaciones, lo que dice esos papeles son la realidad aumentada o distorsionada incluso de la realidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Entonces tienen acceso a leer las acusaciones mutuas respecto entre ellos y respecto del ejercicio de la tarea terrible. En Venezuela, claro, tenía acceso Sí. un adolescente, por ejemplo. Y a veces los papás se los leen. Se los lee para ver la injusticia en la para mostrar que la verdad, porque hay un tema ahí con la verdad. Entonces, los niños muchas veces no necesitan esas verdades, necesitan otras cosas más que la verdad de lo que ocurrió ante ellos. Tiene asidero la frase, mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Totalmente. Entonces, Totalmente. solo, quiero decir, eso es la destructividad más grande. O sea, si se puede evitar la judicialización, bueno, nosotros por eso armamos un equipo de divorcio colaborativo que nos dedicamos en un equipo psicojurídico, trabajar con abogados, tenemos abogadas que también están disponibles en la misma lógica. Hagan lo que, del modo o sea, que trabajar sobre un acuerdo más que sobre el juicio. sobre acuerdo. Aquí sí que eso más vale un acuerdo regular o malo que un buen juicio. O sea, de verdad que hay que excluir. Solo hay que pensar que las dos personas que esos niños más quieren están en guerra y son adversarios. Y eso en el lugar que queda un niño frente a esa experiencia. Que las dos personas que son enemigos, funcionan bajo la lógica de adversarios. O sea, las dos personas que son cada célula de ese niño, de la uña, de la mano, del corazón, del hígado, del pelo, cada una de las células de ese niño está formada por 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Imagínate la escena de esa célula en lucha. Es algo que hay que evitar. No, salvo, y ahí vamos, por supuesto, cuando hay vulneración de derechos y legítimo ejercicio, lo judicial como un ejercicio, no cuando es expresión de un conflicto emocional no resuelto en el ámbito de las relaciones. Ahí cerrando y no perder el comentario que les comentaba. ¿Ensamblaje? Sí, la incorporación de padrastro y madrastra en este... ¿Cuál es la pregunta específicamente? No, la pregunta tiene que ver con cómo, al final, cómo los incorpora. No, sí, es que lo que pasa es que por eso nosotros en la unidad somos unidad que acompañamos familias en proceso de separación y familias, y acompañamos familias en proceso de ensamblaje, porque efectivamente son dos temas que tienen mucha relación, se cruzan, pero son dos temas con distinciones muy, muy importantes cada uno. Entonces, de verdad, eso tendría que ser otro conversatorio. Sí, ahora, lo que sí le podemos decir es que con niños pequeños, en la aparición de la pareja tiene que ser progresiva, gradual. Sí. La gente que se separa puede tener un montón de experiencias exploratorias, que no sé. Ojalá eso no sea muy parte de la vida de los niños. Porque también cuando esas experiencias, cuando son muy exploratorias, terminan y un duelo tras otro duelo, cuando se vinculan, igual los procesos superpuestos siempre son más complejos. ¿Para qué le hacemos la vida más difícil a los niños? Ahora, ¿se puede hacer bien? Se puede hacer bien. Ahora, yo lo que agregaría como para esa pregunta es que si hay algo que ayuda a un buen proceso de ensamblaje es contar con una separación colaborativa detrás. O sea, que
que el padre o madre que se está ensamblando Ah, tenga sí, una sí. relación con el padre o madre de sus hijos colaborativa, es un tremendo ventaja, factor protector para que ese ensamblaje pueda llevarse a cabo cuidadosamente y siga permitiendo el desarrollo de todos los miembros de la familia. Una palabra, un concepto que solo lo escuchamos de una familia, que hablaban de la comunidad de crianza, que habían formado una comunidad de crianza entre el padre, la madre y la pareja, las respectivas parejas. Que no significa que tengan que salir a comer juntos, que tengan que ir a bailar juntos, pero que están comprometidos todos en la buena crianza de los hijos que empiezan a ser parte de esta historia. Eso hace una diferencia. Ahora eso está discutido. Claro, Pero, claro. pero estamos hablando de realidad. Gente No estamos actual. hablando de teoría, estamos hablando de personas de carne y hueso Que nosotros vemos. Claro. O sea, no es la decir, pero Está bien. O sea, también está dentro de un continuo. Si hay un divorcio colaborativo, hay un ensamblaje más fácil. es más probable que Si hay un divorcio destructivo, eso va a contaminar de todas maneras el ensamblaje y va a ocupar un espacio muy grande que les va a interferir toda la construcción de esta nueva familia. Claro. Eso tal vez, la respuesta a esa pregunta. Está bueno, quizás muchas de las preguntas que tienen que ver con el cuándo, cómo, en qué momento, tienen que ver quizás con a la base de esa pregunta es primero instalar este espacio colaborativo y luego pensemos cuándo, Sí, eso es lo mejor. dónde. Porque en esa familia que se está formando, tiene que haber un lugar para todas las experiencias, los vínculos que esos niños tienen en ese espacio. Mientras más integrados estén en alguna parte, es una vida más sana, más segura para esos niños. Y es un clima emocional que tiene que mucho más protector y más positivo. Haremos otro conversatorio de ensamblaje. Ahora, no sé qué, yo creo que vamos a ir cerrando porque vamos para la 1:30. Ya no queda nadie. Sí. No, me imagino que todavía siguen. Yo solo por ahí encuentro fundamental para mí, por necesidad mía, cerrar con una frase que es que, de verdad, como incentivar y desafiar a los papás que no da lo mismo el camino que tomen, que el camino de buscar dialogar, hacer todos los esfuerzos por buscar dialogar, colaborar, cooperar, para poner en el centro a sus hijos, va a valer la pena para cómo esos hijos crecen, se desarrollan, viven las relaciones, la vida. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Está bueno. Súper agradecerle, de verdad, un lujo haber tenido este espacio de conversación con ustedes cuatro, y yo sé que a través de ustedes cuatro está representada más todo el equipo con el que ustedes trabajan. Yo sé que es un equipo que además que trabaja profundamente, llevan muchos años trabajando en este tema. Se nota además las ganas, la pasión, el corazón que ponen en eso. Y yo creo que sí, quizás como decía la Vale, para que pensar en otros temas, para otros conversatorios. Yo creo que hay mucho espacio para desarrollar cosas, así que nada, agradecerles a ustedes especialmente, agradecer también al instituto y a todos los que han estado hoy día presentes aquí, Claudia. Y agradecerte a ti, Sí, porque eres un Gracias. tremendo acompañante en esto, que facilita un montón el diálogo. Así que de verdad, infinitamente gracias. Ya, pues así que lo esperaremos en el próximo. Ya buscaremos fecha. Chao, Que vaya bien. buenas noches. Muchas gracias.